Pues muchas gracias, Andrés, por la presentación. Yo, este seminario, en realidad, más que para exponer una tesis, digamos, completa y argumentada, lo voy a utilizar más bien para lanzar algunas tesis, algunas de ellas un poco deslavazadas, porque, por desgracia, no es todavía un trabajo acabado y respecto del que yo tengo una conclusión clarísima. Así que hay un par de conclusiones que os expondré, pero la idea es sobre todo debatir después también sobre lo que os parece, las posibles críticas, otros puntos de vista que se puedan comentar sobre eso. Entonces, aunque el título es en general proporcionalidad y derecho penal, yo me voy a centrar en el aspecto de la proporcionalidad menos conocido, según el cual este principio no funciona tanto como prohibición de exceso para restringir la actuación del Estado cuando interfiere con los derechos fundamentales, sino el sentido de la proporcionalidad como prohibición de desprotección por defecto. Es decir, del principio de proporcionalidad derivaría también, dicen algunos, esta otra dimensión según la cual en ocasiones el Estado no tiene una obligación de abstenerse para no dañar un derecho fundamental, sino que tiene la obligación de intervenir activamente para salvaguardar y fomentar un derecho. Entonces, esa obligación positiva que le incumbe, si no la realiza, si la omite por completo, o si la actuación que realiza es manifiestamente insuficiente para proteger este derecho, pues podría incurrir en esa vulneración de la proporcionalidad al revés, por no llegar al mínimo que se le requiere. Entonces, el punto de partida, o sea, la vía a través de la cual yo he llegado a interesarme por esto está ligada a un aspecto concreto del derecho penal, que es el derecho de las medidas de seguridad, ¿no? En el derecho penal, aparte de la pena, está la medida de seguridad como consecuencia jurídica del delito. En España, desde el año 95, con una importancia relativa, porque estaban acotadas a muy pocos supuestos, pero poco a poco es una consecuencia del delito que en otros países desde siempre y entre nosotros también desde hace unos años está en aumento. Se han introducido medidas nuevas, se han ampliado sus supuestos de aplicación con las nuevas reformas penales y parece que en general hay una demanda en este sentido para que el Estado intervenga. Bien, entonces, ¿qué tienen que ver las medidas de seguridad con el principio de proporcionalidad? Tradicionalmente se ha dicho, bueno, el derecho penal tiene las penas y tiene las medidas. En el derecho penal de las penas, el principio limitador por excelencia es el principio de culpabilidad. Pena adecuada a la culpabilidad por el injusto cometido. Mientras que en las medidas de seguridad, el principio de referencia, el principio limitador por excelencia sería el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Cuando hablamos de medidas no hablamos de reproche de culpabilidad, sino de prevención de la peligrosidad. ¿Hasta qué punto podemos limitar derechos fundamentales de alguien por miedo a que siga cometiendo delitos? Pues ahí tendríamos este límite de la proporcionalidad. Pero lo que ocurre es que resulta dudoso que pueda hablarse de que la proporcionalidad es un límite en las medidas. O sea, desde mi punto de vista no limita mucho, por mucho que se la utilice como principio limitador. ¿Y esto por qué? ¿Qué significa el principio de proporcionalidad en relación con las medidas de seguridad? Se supone que de él se desprenden 4 exigencias. Primero, que serían frenos para el Estado. Primero, no cabe imponer medida si no hay peligrosidad. Segundo, suponiendo que haya peligrosidad, la medida debe cesar en el momento en que se compruebe que la peligrosidad ya no existe. Tercero, si hay varias medidas a disposición del Estado igualmente eficaces, es obligatorio aplicar siempre la que menos restrinja los derechos del individuo. Y cuarto, la medida que se elija y su duración ha de estar proporcionada a la peligrosidad del sujeto. Cuanto más peligroso sea, más probabilidad haya de que delinca, o más graves creamos que son sus futuros delitos, pues mayor duración o mayor gravedad de la medida imponible. Bien, ¿por qué digo o pienso que hablar de límites cuando hablamos de esto es poco adecuado? Pues porque generalmente cuando en derecho penal hablamos de límites al derecho penal, estamos hablando de principios que funcionan como garantías, en el sentido de que
aunque sería a lo mejor deseable o conveniente desde el punto de vista político-criminal poder castigar algo, nos encontramos con una barrera que por razones garantistas nos lo impide. Sí, un poco más, ¿verdad? Por ejemplo, el principio de legalidad, que es el principio limitador por excelencia, prohíbe la analogía in malam partem. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una conducta similar, parecida en todo a otra que está incluida en un tipo y que yo entiendo que sería correcto y justo castigar, no obstante no puedo hacerlo porque tengo ahí la barrera del tenor literal de la norma que me lo impide. Bueno, pues si comparamos con esto, el principio de proporcionalidad en realidad no limita mucho, porque lo que le está diciendo al Estado es que solo puede imponer medidas cuando ello sea necesario, porque el sujeto es peligroso, y no cuando no lo sea. Pero claro, esto no es renunciar a la coacción penal por motivos garantistas allí donde sería deseable poder acudir a ella. Lo único que se está diciendo es que cuando no haya necesidades no aplicaremos las medidas. Simplemente es una consecuencia de la pura lógica preventiva. O dicho con otras palabras, solo faltaría que si encima no son necesarias aplicáramos medidas restrictivas de derechos. O sea, esto ya sería un puro derroche de recursos públicos injustificable desde cualquier punto de vista, también desde el utilitario, ¿no? Entonces, vemos que aquí las medidas limitan poco. Perdón, el principio de proporcionalidad en las medidas no limita en realidad en el sentido fuerte. Pero es más, esta idea de la proporcionalidad de las medidas de seguridad ha servido en ocasiones para directamente pasar por encima de otros derechos fundamentales que estaban en juego cuando ello se ha considerado necesario desde el punto de vista de la proporcionalidad. Aquí hay un ejemplo que es de Alemania. Ese país proporciona muchos ejemplos en materia de medidas de seguridad porque tiene un sistema de medidas mucho más desarrollado que el nuestro. Bueno, pues allí, desde el año 98 hasta el 2009, hubo una serie de reformas en su sistema de medidas de seguridad y en concreto en una medida que se llama custodia de seguridad, que es una medida que se aplica a sujetos responsables, imputables, pero de los cuales se teme que hay un gran peligro de comisión de delitos graves. Y es una medida privativa de libertad, es un internamiento que se añade a la pena. Una vez cumplida la pena, empieza el cumplimiento de la medida. Esta medida tenía unas restricciones, tal y como estaba redactada hasta el año 98, pero a partir del 98 se fue flexibilizando, facilitando su imposición e incluso se eliminó el límite máximo que tenía hasta entonces, cuando se imponía por primera vez, que eran 10 años, y se dejó que pudiera imponerse con carácter indefinido. Bueno, pues en este curso, en el curso de todas estas reformas, había una cosa que no podía hacerse todavía en el año 2004, que es el año al que corresponde la sentencia de la que os voy a hablar, y era imponer esta medida, digamos, a posteriori. Es decir, la medida tenía que imponerse en la sentencia condenatoria, junto con la pena, la medida. Yo la dejo ahí, primero cumplirá la pena y cuando acabe ya cumplirá la medida, pero la medida viene ya prevista en la sentencia. Lo que no se permitía era, yo condeno al sujeto solamente a una pena. El sujeto cumple la pena y mientras cumple yo voy viendo que tiene una evolución muy desfavorable y llega el momento de salir y tengo la preocupación de que tiene una peligrosidad muy elevada. Me gustaría imponerle una custodia de seguridad, pero al no tenerla prevista en la sentencia me encuentro con que no lo puedo hacer. Bien, había habido un debate político-criminal muy intenso en este sentido, se habían presentado algunas propuestas, pero ninguna había llegado a cuajar a nivel del legislador federal. Y entonces algunos de los Länder en Alemania, por su cuenta, invocando una supuesta competencia, digamos, genérica de prevención de peligros y tal, habían regulado para el territorio de sus estados esta posibilidad de imponer la custodia de seguridad a posteriori. Esto fue impugnado ante el Tribunal Constitucional alemán en razón de falta de competencia, ¿no? Era un problema de que tal y como están distribuidas las competencias en la Constitución, en la Grundgesetz, solamente el Estado es el único competente para legislar en materia penal. Bueno, pues efectivamente esa fue la conclusión a la que llegó el Tribunal Constitucional. Dijo que esas leyes eran inconstitucionales por falta de competencia. Pero eso no significó que las declarara nulas con efectos inmediatos, sino que prolongó su vigencia durante 6 meses. ¿Con qué argumento?
porque se dijo, bueno, primero porque lo prevé, o sea, la legislación allí prevé que tú puedas declarar inconstitucional una norma, pero dejes, digamos, un efecto de un tiempo en el que la norma no pierda su vigencia. Y entonces se dijo, bueno, ha habido una serie de personas que están internadas a día de hoy en algunos estados en aplicación de esta normativa. Estos son delincuentes muy peligrosos. Claro, si ahora declaramos las leyes inconstitucionales sin más, saldrán inmediatamente a la calle, porque es la única base con la que están privados de libertad. Y esto supone un peligro muy intenso para la sociedad. Y el tribunal dijo, hay que darle la oportunidad al legislador federal, que es el competente, para que se replantee cómo quiere afrontar este problema. Y como eso no se puede hacer de un día para otro, tenemos que dejar ahí unos meses. Entonces, evidentemente, estamos manteniendo la vulneración de un derecho fundamental a la libertad de estos internos, que lo están sin base legal. Pero es necesario para preservar el interés de la sociedad en estar protegida frente a la muy probable comisión de delitos muy graves por estas personas. Esa sentencia tuvo un voto particular que firmaron 3 magistrados disidentes que estaban de acuerdo en que las leyes eran inconstitucionales, pero no veían la posibilidad de dejar estos 6 meses, digamos, de prórroga al legislador. Y bueno, junto a otros argumentos que también pusieron de manifiesto, estos magistrados disidentes dijeron, lo que dice la mayoría, esta prórroga solamente sería justificable si se invocara el principio de proporcionalidad en su sentido de prohibición de infraprotección. Es decir, si fuera aplicable en este caso ese principio, porque de verdad hubiera una obligación de proporcionar protección a la sociedad, que sin declarar esta prórroga estuviéramos incumpliendo, tendríamos base para hacerlo. La mayoría no había invocado para nada ese principio, pero de alguna manera latía detrás de los argumentos que se estaban empleando. Y entonces los magistrados disidentes dijeron, esa es la idea que late detrás, aunque no se haya invocado formalmente, pero en la realidad no concurre en sus presupuestos, porque solamente se daría una vulneración de este principio si a nivel federal Alemania careciera por completo de cualquier tipo de mecanismo para prevenir o reaccionar frente a la peligrosidad de estas personas, y no es el caso, porque había otras medidas de seguridad no privativas de libertad, está la acción, digamos, normal de la policía de prevención de delitos, están, digamos, los servicios sociales normales, incluso el internamiento civil, si alguna de estas personas cumpliera criterios para ser incapacitado, etcétera. Y la crítica de estos magistrados iba más allá y decían, en realidad, lo que el Tribunal Constitucional está diciendo al legislador es, oiga, regule la custodia de seguridad. Los estados lo han hecho sin competencia, pero porque usted hasta ahora se ha abstenido. Le damos la posibilidad de que se lo replantee, pero digamos que lo que criticaba la minoría disidente era, lo que se le está diciendo ya es cuál es el camino a seguir. Se está predeterminando la actuación del legislador indirectamente, induciéndole a tomar esa regulación, cuando el legislador además previamente había rechazado expresamente aceptar iniciativas en este sentido. Bueno, pues esta idea de que en medidas de seguridad la proporcionalidad funciona así me llevó a ver, en fin, abrir un poco la mirada, ver si esto se daba en más aspectos en el derecho penal o en otro tipo de ramas del derecho, y efectivamente no es difícil darse cuenta de que ya ha sido utilizado en alguna otra ocasión. La desprotección, la prohibición de desprotección por efecto es una construcción de la doctrina no penal, sino, digamos, constitucional o de derecho administrativo alemana de los años 80. Ahí, pues, digamos, se había un poco construido este concepto, se había utilizado en alguna ocasión, y a nivel jurisprudencial fue aplicada en una sentencia muy famosa en Alemania en el año 93, la segunda sentencia sobre la despenalización del aborto. Había habido una primera y después hubo una segunda en el año 93, donde, partiendo de que el derecho fundamental a la vida es un derecho que obliga al Estado a adoptar mecanismos para protegerlo, se dijo, normalmente el legislador tiene un ámbito de actuación enorme para decidir qué quiere proteger y cómo lo quiere proteger. Ahora bien, el derecho fundamental a la vida tiene tal relevancia que se debe proteger sí o sí. Y es más,
no se puede prescindir del derecho penal para protegerlo. Es decir, es inconstitucional no dar protección penal a la interrupción del embarazo, porque en este caso se estaría vulnerando, y se dijo expresamente, el principio de desprotección por defecto. En algunas ocasiones extremas el legislador sí que viene obligado a recurrir no a cualquier medida de protección, sino a una medida de protección concretamente penal. Esa doctrina sobre el aborto la encontramos en parte también en la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional sobre la cuestión del año 85. Aquí también se planteó en su momento la despenalización parcial del aborto según un sistema de indicaciones. Esa ley fue recurrida ante el Constitucional y nuestro Constitucional comparte con el alemán la idea de que efectivamente del derecho fundamental a la vida, o más bien del valor vida, porque se dijo que el nasciturus no era titular del derecho fundamental, emanan obligaciones para el Estado en el sentido de que lo tiene que proteger. Y de que lo tiene que proteger incluso como última garantía con las normas penales. El paso que no se dio aquí en España fue ligar esto con el mandato de proporcionalidad en este sentido, digamos, inverso. No se hizo alusión a ninguna vulneración de ese principio de proporcionalidad y además en realidad la razón por la cual en aquella sentencia se declaró inconstitucional el proyecto de ley de despenalización era otra. No era que no hubiera una protección suficiente, sino un problema de que lo que era insuficiente eran las garantías, ¿vale? Bueno, lo cierto es que una vez aparecido, precisamente en materia penal, relacionado con el aborto, este principio de protección, de prohibición de desprotección por defecto, no ha vuelto, al menos hasta donde yo sé, a ser utilizado en relación con cuestiones penales. Aunque en Alemania el Tribunal Constitucional sí que ha recurrido a él en otro tipo de supuestos, relacionados con derecho administrativo, sobre todo, hasta donde sé, con peligros derivados de energía nuclear, con otro tipo de cuestiones de contaminación, etc. Y en derecho penal no. Sin embargo, en derecho penal se está produciendo una evolución un poco en paralelo que tiene que ver con este tema y que no afecta prima facie a las medidas de seguridad, aunque ahora al final os diré por qué al final sí. La doctrina de que los derechos fundamentales no son únicamente derechos de defensa que impiden al Estado agredir al ciudadano, sino que incluyen obligaciones al Estado para actuar positivamente y promoverlos, protegerlos, es una doctrina que han incorporado con toda claridad algunos tribunales internacionales de derechos humanos. El Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, y por lo que a nosotros nos afecta, porque estamos sometidos a él, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también. Este tribunal tiene una jurisprudencia que no es ni mucho menos nueva, que viene ya de hace tiempo, y entonces sabéis que el Tribunal Europeo aplica la Carta Europea de Derechos Humanos. Esta carta pues, es una declaración de derechos que recoge derechos individuales, los clásicos, a la vida, a la libertad, a la integridad física. Y el mecanismo para acceder al tribunal es la demanda del particular que cree que se le ha vulnerado su derecho fundamental. O sea, es el afectado el que tiene que ir explicando por qué a él le pasó. Pues en la jurisprudencia del Tribunal Europeo esta doctrina de los deberes positivos del Estado se ha incorporado desde hace tiempo y también desde hace tiempo se ha admitido que incluye la obligación de adoptar medidas penales, es decir, el derecho fundamental a la vida, a la integridad física, aspectos relacionados con la libertad sexual, etcétera, obligan al Estado no a protegerlos de cualquier manera, sino a criminalizar determinados delitos, a investigar esos delitos de manera efectiva, a celebrar el proceso e incluso a imponer una pena, y no cualquier pena, sino una pena que pueda considerarse suficiente. No me voy a detener porque no hay tiempo para entrar en detalles. En el trabajo de la profesora Tomás y Valiente que hay colgado, que le dije a Andrés, la verdad es que está analizado con bastante detalle si tenéis, en fin, pues curiosidad por ver un poco hasta dónde se ha llegado en estos estudios. Solamente me interesa destacar un par de cosas. La argumentación que da el tribunal, o sea, la fundamentación en la que descansan estos deberes positivos,
no es una cosa extensa en la que se detengan los considerandos de las sentencias, sino que se hace derivar de manera bastante expeditiva de dos argumentos, básicamente. Uno, de que el reconocimiento de los derechos tiene que ser efectivo. O sea, los derechos no pueden ser una cosa en el papel, una mera proclamación, sino que tienen que ser reales, que los ciudadanos tienen que disfrutar realmente de ellos. Entonces, para que el reconocimiento sea efectivo, pues el Estado no puede limitarse a quedarse pasivo, sino que tiene que implicarse con acciones positivas. Y luego, por lo que hace al derecho penal, en todas estas sentencias aparece el argumento central de la disuasión, es decir, la prevención general negativa. La idea es, si el Estado no cuenta con determinados delitos en su legislación, o aunque los tenga no los aplica, o aunque los aplique luego aplica penas irrisorias, el mensaje que se manda a la ciudadanía es de que esto no va en serio, o sea, no conseguirá una intimidación para futuros delincuentes suficiente, y en definitiva ese efecto de prevención general que es el propio de las normas penales. Aunque, si bien es cierto que en ocasiones también aparecen ahí un poco en las sentencias algunas alusiones a los derechos de la víctima, a que no se puede permitir la impunidad de determinadas vulneraciones muy graves, etc. Y sobre todo, lo que me interesa, porque está más relacionado con las medidas, es que las obligaciones que incumben a los Estados en materia penal, según el Tribunal Europeo, no son meramente de tipificar o juzgar, sino que incluyen obligaciones materiales de prevención fáctica, o sea, de evitar materialmente la comisión del delito. Esto tampoco es nuevo, ni mucho menos. La doctrina fundamental se estableció en el caso Osman, que es del año 98, si no recuerdo mal, y básicamente es una especie de test, ¿no?, en el que, si se dan determinados requisitos que se detallan, el Estado tiene que intervenir. Esos requisitos son inicialmente bastante estrictos, es decir, tiene que haber una persona concreta, individualizada, que esté en peligro. Ese peligro tiene que ser inminente y real. Y no tiene que ser un peligro que provenga de cualquier fuente, sino que su origen tiene que ser otra persona concreta que está amenazándole o que está a punto de agredir. Las autoridades tienen que tener conocimiento efectivo de esto, o haberlo tenido, porque ahí se admiten las dos cosas, y entonces tienen que prever implementar alguna medida eficaz, del tipo que sea, poner una vigilancia policial, una medida de alejamiento, detener al otro sujeto, lo que sea, pero como os digo, no ya de criminalizar ni de nada, sino de materialmente impedir. Pues este test de Osman, en algunos casos recientes, ha ido evolucionando hasta el punto de que el Tribunal Europeo en ocasiones se plantea que ya no es la seguridad de un individuo concreto la que el Estado tiene que garantizar, sino que hay una seguridad de la sociedad puesta en peligro, frente a la cual el Estado, por virtud de estas obligaciones positivas, tiene que intervenir. Y algunos de estos casos tienen que ver, bueno, muchos en realidad, pero en concreto algunos tienen que ver con la ejecución de penas privativas de libertad. Es decir, tenemos una persona, por ejemplo, en prisión, y a esta persona se le concede un permiso penitenciario. En ese permiso penitenciario comete un nuevo delito grave, un asesinato. Y la víctima de este asesinato reclama, pone una demanda ante el Tribunal Europeo porque el Estado, al haber dejado en libertad a este sujeto, ha incumplido su obligación de proteger su derecho fundamental a la vida o a la integridad física. Entonces, en el marco de estas sentencias y de algunas otras que tienen que ver con violencia de género también, o con sujetos mentalmente perturbados, el tribunal efectivamente entra hasta el punto de que analiza la normativa del Estado, mira a ver, ¿no?, qué requisitos se prevén, en qué casos se pueden dar permisos, en cuáles no, con qué cautelas, y después analiza también en concreto, ¿no?, la decisión, si se tomó en el caso concreto, atendiendo a todo, haciendo una ponderación cuidadosa de los riesgos, etcétera. Y en ocasiones se ha llegado a condenar al Estado también. De manera que, en definitiva, parece que como mínimo desde el punto de vista internacional sí que nos incumbe como Estado esta obligación positiva de proteger los derechos fundamentales, pero sobre todo de recurrir al derecho penal para hacerlo, y además no de cualquier manera,
sino, digamos, cumpliendo ese estándar de prevención suficiente o incluso de pena suficiente que establece el tribunal. Esto es un punto de vista que, que según la doctrina penal tradicional es extraño, es decir, implica un entendimiento de la función de los derechos fundamentales que es ajeno a cómo tradicionalmente se han manejado en el discurso penal. Todos explicamos los derechos fundamentales en el sentido de principios penales, limitadores de jus puniendi, en los programas de carácter general y en general. Bueno, no voy a entrar en la doctrina del Tribunal Constitucional porque no hay tiempo tampoco. Solamente quiero, digamos, trasladar todo esto y no solamente a las medidas de seguridad, sino en general. ¿Qué se supone que tiene que hacer entonces el legislador frente a esto? ¿Qué obligaciones en concreto le incumben? Existe, sobre todo, ciertamente, no ya una obligación derivada de cada derecho fundamental, sino un derecho fundamental a la seguridad, a esa seguridad en general de la que se habla en algunas de estas sentencias, porque, a mi juicio, afirmar esto, que existe, o sea, que la seguridad no es un objetivo de política criminal que debe perseguirse, sino que tiene la naturaleza de derecho fundamental, con su régimen propio, con la fuerza que esto supone, con la capacidad de invocarlo ante los tribunales, yo creo que supondría un cambio bastante notable del funcionamiento del derecho penal y, a mi juicio, un cambio no necesariamente a mejor. Desde hace tiempo también se ha propuesto esta categoría, ¿no? Existen los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la libertad y a la seguridad. También en la doctrina alemana lo propuso Isense hace bastante tiempo, en el año 83, y si bien es una construcción que no ha podido, Gabriel me corregirá si me equivoco, no ha podido establecerse como doctrina dominante, bueno, sale, en fin, existe, está ahí presente, hay un manual muy conocido de Derecho Constitucional, el de Isense, que pues lo mantiene, se hacen muchas citas y no se puede perder de vista que la seguridad, no ya como derecho, sino en general, es, digamos, el tema de nuestros días, o sea, está en el centro de la política criminal y de casi prácticamente cualquier aspecto de la política en nuestros días. Bueno, pues en Alemania nuevamente sí que ha dado el salto a la política esta invocación del derecho fundamental a la seguridad. Hace un par de años el ministro, no me acuerdo si era de Interior o de Justicia, Friedrich, de la CSU, llegó a hablar incluso de que existía no ya un derecho fundamental a la seguridad, sino un súper derecho fundamental a la seguridad en unas declaraciones que hizo en una comisión del Parlamento. Bueno, esto generó un cierto debate a nivel periodístico y tal, como puede ser, porque claro, todo esto se maneja como, me imagino que os habréis planteado, en el debate sobre la seguridad interior, la guerra contra el terrorismo, hasta qué punto pueden controlarse o no las comunicaciones electrónicas, etcétera, capacidades de investigación del Estado ampliadas en el marco del proceso penal o fuera. Bueno, pues en ese marco nacen o aparecen estas alegaciones a la seguridad como un derecho fundamental, súper derecho fundamental, base para que cualquiera de los otros pueda subsistir. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también claramente parece que se ha construido este concepto de seguridad ciudadana como derecho fundamental a ser protegido frente a la comisión de delitos por parte de terceros, no ya como objetivo político deseable que ha de perseguirse sin vulnerar los derechos fundamentales. Digamos que ha cambiado de bando y ahora está con los derechos fundamentales como uno más de los que tienen que ser protegidos. Hay un informe de 2009 de la Comisión que lo plantea en estos términos. Y dice, bueno, claro, si uno mira el derecho vigente en materia de derechos humanos, en las declaraciones, tú no encuentras este derecho fundamental a la seguridad proclamado autónomamente. ¿Qué es lo que tú encuentras en las declaraciones de derechos, tanto las internacionales como en las constituciones? Sueles encontrar una referencia a la seguridad proclamada al lado del derecho a la libertad. Nuestra Constitución, por ejemplo, lo hace así. Todos tienen el derecho a la libertad y a la seguridad.
La Carta de Derechos de la Unión Europea tiene una declaración muy parecida. El Convenio Europeo de Derechos Humanos también, ¿no? Es una seguridad ligada a la libertad. ¿Significa eso que toda la vida ha habido ahí un derecho fundamental a la seguridad? Lo que pasa es que no. Se ha interpretado como el derecho ligado indisolublemente a la libertad, a no ser objeto de privaciones de libertad arbitrarias. Es decir, lo que vendría a condensar sería las prohibiciones, las garantías de que ha de estar revestido el derecho a la libertad frente a las actuaciones ilegítimas y abusos del Estado, ligado a todas las garantías del habeas corpus, etc. Entonces, libertad y seguridad van juntas porque en realidad es la seguridad de que mi libertad va a estar garantizada frente a abusos del Estado. Bueno, pues este entendimiento es el que yo creo que en el marco de toda esta evolución está cambiando. He encontrado al menos 2 sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las que ya se hace una, si bien que de pasada, sin entrar ni detenerse en el tema, pero se hace una referencia a que esa seguridad tiene un significado distinto, independiente del aseguramiento de la libertad. Una es la sentencia de 8 de abril de 2014, la que se dictó sobre la Directiva de Comunicaciones Electrónicas, el caso de Digital Rights, creo, o algo así, contra Irlanda, en la cual, bueno, pues en uno de los considerandos, en un momento dado se dice, os lo leo textualmente para que lo veáis. La lucha contra el terrorismo internacional para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales es un objetivo de interés general de la Unión. Fijaos en qué marco estamos, lucha contra el terrorismo. Lo mismo ocurre por lo que respecta a la lucha contra la delincuencia grave para garantizar la seguridad pública. Punto y seguido. Por otra parte, en relación con esta cuestión, procede señalar que el artículo 6 de la Carta establece el derecho de toda persona no solo a la libertad, sino también a la seguridad. Punto. No se entra más, no se utiliza después como argumento en la decisión. Por otra parte, esta sentencia declaró contraria a algunos derechos fundamentales esa directiva por incluir injerencias desproporcionadas, así que en realidad acabó concluyendo en sentido contrario. Pero nuevamente, en 2016, en una sentencia en la que se cuestionaba un artículo de una directiva sobre los derechos de las personas que solicitan asilo en un Estado, si pueden ser expulsadas o no, ahí había un artículo que preveía que un solicitante de asilo puede ser internado en ese Estado, preventivamente, cuando así lo exija la protección de la seguridad nacional y el orden público. Estos conceptos, seguridad nacional, seguridad pública, orden público, seguridad interior, han sido tradicionalmente aquello a lo que se enfrentan los derechos fundamentales. La protección de esos bienes colectivos nunca puede hacerse a costa de menoscabar los derechos fundamentales de defensa del individuo frente al Estado. Pues sin embargo, nuevamente en esta sentencia se vuelve a hacer una argumentación en el sentido de entender que esos bienes de seguridad nacional vienen a ser la seguridad de la que habla la Carta de Derechos de la Unión Europea. Os cito muy brevemente. La protección de la seguridad nacional y el orden público son un objetivo contemplado en el artículo tal de la directiva. Una medida de internamiento basada en esa disposición responde a un objetivo de interés general reconocido por la Unión. Por otro lado, la protección de la seguridad nacional y del orden público contribuye también a proteger los derechos y libertades de los demás. A este respecto, el artículo 6 de la Carta establece el derecho de todas personas no solo a la libertad, sino también a la seguridad. Y aquí, en este caso, se consideró que la directiva no tenía problemas, que ese internamiento por motivos de seguridad nacional y orden público estaba justificado y por lo tanto se mantuvo la legislación. Es decir, que creo que se observa una tendencia no solamente a dar cada vez mayor importancia al objetivo de la seguridad, sino a mutar un poco su naturaleza y verlo no ya como algo contrapuesto al respeto de los derechos fundamentales, sino como algo en la misma parte de la batalla que los derechos fundamentales, asimilable a ellos o digamos incluso presupuesto para que estos últimos puedan existir. ¿Y qué pasa con esta evolución? ¿Qué valoración merece? Bueno, yo creo que ni ese derecho fundamental a la seguridad es defendible en sí, ni tampoco creo, si bien son dos cosas distintas,
pero están en parte relacionadas, que sean compatibles los argumentos que derivan de la protección de los derechos fundamentales esa obligación de intervenir penalmente. ¿Vale? Empiezo por esto último. Yo creo que los argumentos que se han expuesto para decir que los estados están obligados a dar tutela penal a través de la criminalización de conductas a los derechos fundamentales no convencen. Desde luego está clarísimo que una de las misiones fundamentales del Estado es la de dar seguridad a sus ciudadanos. Eso está muy claro. Pero eso no significa que la seguridad sea la seguridad de cualquier cosa. Tradicionalmente se ha dicho que la seguridad es la seguridad de los derechos. La seguridad en abstracto es una palabra vacía. Cualquier cosa puede estar segura y según sobre qué apliquemos la palabra seguridad estaremos defendiendo algo más o menos aceptable. Si lo que defendemos es que son los derechos los que tienen que estar seguros, eso es un significado muy distinto a decir que tienen que ser otras cosas como el orden público, la integridad territorial del Estado, etcétera, etcétera. Por otro lado, el derecho penal yo creo que no es un medio de protección más asimilable a cualesquiera otros que tiene el Estado a su disposición. El derecho penal puede proteger bienes jurídicos como por ejemplo la vida o la integridad de muchas maneras, y hay muchas que no implican la lesión de derechos fundamentales de un tercero. ¿Cómo se protege el derecho a la vida? Pues entre otras cosas estableciendo un sistema de sanidad pública de acceso universal, porque la vida muchas veces estará en peligro y necesitará una atención médica. Eso es una vía de protección que no lesiona los derechos de nadie. También se protege la vida tipificando el homicidio, pero esta vez se hace a costa de imponer una pena privativa de libertad. No digo que no sea necesario o conveniente disponer del delito de homicidio, pero lo que digo es que no puede equipararse al resto de medidas que el Estado puede adoptar porque es una medida de naturaleza muy distinta. A veces se dice que es necesario llegar al derecho penal por su mayor eficacia, ¿no? Como complemento para reforzar cosas que a través de otras ramas jurídicas no se pueden obtener. Yo creo que este es un argumento muy discutible. Esa mayor eficacia del derecho penal la mayor parte de las veces está postulada, pero no demostrada. El ejemplo del aborto me parece significativo. Recordaos que fue precisamente en relación con el aborto cuando se dictaron estas dos sentencias, tanto la alemana como la del Tribunal Constitucional Español, en las que se afirmaba la obligación penal de dar ahí protección. Sin embargo, es conocido que los números, que la proporción de abortos es menor en los países que tienen una legislación más liberal al respecto que aquellos en los cuales la represión penal es más dura. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el número de asesinatos si comparas países que tengan prevista pena de muerte o no la tengan. Es decir, que es necesario el derecho penal, seguramente es cierto. Ahora, que penar esto o aquello, o penarlo más o menos, va a producir un efecto real de disminución de delitos, eso está por demostrar. De manera que es un argumento que a mi juicio no convence. Y luego, cuando se utilizan esta idea de las obligaciones positivas de protección de los derechos fundamentales, a veces acaba siendo en perjuicio de otros derechos fundamentales. Voy a poner un ejemplo porque sé que me estoy extendiendo y no quiero tampoco comerle el tiempo a Gabriel. Voy a poner un ejemplo que creo que es polémico y además así quizá después anima el debate. Hay una sentencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de marzo de este año, que es el caso Talpis contra Italia. No sé si os suena porque incluso en algún periódico español salió la noticia. Es un supuesto en el que una mujer había sido víctima de violencia de género por parte de su marido. Había padecido algunas agresiones, había puesto las correspondientes denuncias y bueno, finalmente la cosa llega a que ya un día él la agrede con un cuchillo. El hijo de ella se interpone para defender a su madre, con lo cual el marido acaba matando al hijo y después de haber matado al hijo sale a la calle para perseguir todavía a la mujer y le causa heridas graves, aunque al final no muere, ¿vale? Me voy a detener en esta sentencia y con eso, si queréis, acabaré por lo siguiente. Ahora creo que no me la he traído. Aquí. La razón que da el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para condenar aquí a Italia, bueno, hay varias razones, porque le condena
por no haber protegido suficientemente el derecho a la vida y a la integridad física, pero luego también la condena por vulneración del derecho a la igualdad, por tener una política discriminatoria y tal. No voy a entrar en esto segundo, me voy a centrar en lo primero. Los sucesos habían sido los siguientes. Desde el año 2012, que se había producido la primera agresión, la mujer había denunciado, se había abierto una investigación, esa investigación estaba en marcha y en un momento dado, en el año 2012, después de una segunda agresión, la mujer va al hospital y pide a la trabajadora social que le ofrezcan alguna medida de protección porque no quiere volver a la casa. Y entonces se le ofrece alojarse durante 3 meses en un albergue de una asociación. Pero en un momento dado, en diciembre, por falta, por lo visto, de presupuesto, de medios económicos, se le dice que ya no puede permanecer ahí porque no hay medios y entonces deja la casa. Parece ser que duerme unos días en la calle porque no tiene otro sitio, luego le acoge una amiga, está ahí un tiempo, finalmente parece que consigue un trabajo y alquila un piso, pero al final, pensar que tenía hijos esta mujer también, pues acaba volviendo en abril más o menos del año siguiente a la casa. Vive ahí unos meses, un tiempo, y finalmente se produce el día, digamos, de la agresión. ¿Cómo se produce la agresión? El marido era alcohólico y entonces ya venía arrastrando un problema y todos los episodios habían estado relacionados siempre con su consumo de alcohol. Pues una noche ella llama a la policía y la policía se presenta en la casa. Cuando la policía llega, ve rota la puerta del dormitorio y botellas de alcohol por el suelo. Y el marido está en estado de embriaguez. Pero lo que dice la mujer es que ha llamado a la policía porque como su marido estaba muy borracho, ella pensaba que él necesitaba atención médica. Dice que no ha sido agredida, el hijo está allí también, dicen que no ha pasado nada y que no necesitan ninguna protección, que lo que quieren es ver si este señor necesita que le lleven al hospital. La policía lo coge, lo lleva al hospital, pero al cabo de unas horas el señor se va del hospital. Lo vuelve a encontrar la policía a las 2 de la madrugada por ahí vagando por la calle, en estado de embriaguez, le toma la identificación, le advierten verbalmente, no sé exactamente de qué, y lo dejan en libertad. Y a las 5 el señor vuelve a casa y con un cuchillo agrede a la mujer y al hijo. Entonces, fijaos cómo se plantea el análisis del tribunal en este caso. Aplican el test de Osman, ¿vale? Y entonces dicen, la policía sabía de esto desde el año 2012 hasta 2013, creo que es cuando se producen los hechos. Y se centran en analizar básicamente el día y los días anteriores al momento de la agresión. Y entonces dicen, la señora ha llamado a la policía ha llegado a la casa, constan antecedentes de agresiones anteriores y entonces a la vista de eso, aunque la mujer no lo pide, la policía debería haber tomado ahí alguna medida, porque el hecho de no haberla tomado es lo que ha permitido que unas horas después se produjeran estos hechos tan graves. Lo que ocurre es que desde el punto de vista del derecho penal es un poco discutible qué medida podría haber tomado ahí la policía legítimamente. Es decir, una posibilidad, parece que es la que apunta el tribunal, es que hubiera sido detenido este señor. Pero ¿hay base para detener a este señor ahí? Fijaos que la mujer y el hijo que están en la casa expresamente no muestran signos de violencia, nadie aparece con heridas y dicen que no pasa nada. Es verdad que ha habido denuncias, agresiones anteriores, han dado lugar a unos procesos judiciales que están en marcha. ¿Puede detener el Estado legítimamente a esta persona por inminente comisión de un delito? Es dudoso que haya indicios suficientes. Quizá por el hecho de estar borracho. Es verdad que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como una de las limitaciones al derecho fundamental a la libertad, prevé la privación de libertad de los toxicómanos, vagabundos y enajenados. Pero desde luego, si esto hubiera pasado en España, sí, también, sí. Si esto hubiera pasado en España, es muy dudoso que eso admita la detención. Una vez llevado al hospital, si el señor ha pedido la alta voluntaria, tampoco parece que haya medios para retenerlo allí. ¿A dónde quiero ir a parar? Es decir, si consideramos que el Estado, aquí fue condenado el Estado italiano, lo ha sido por no haber adoptado ahí alguna medida de protección, la única medida que cabía era esa. Pero esa es difícil que hubiera podido adoptarse sin vulnerar a su vez el derecho a la libertad del señor.
La idea que quiero transmitir es esta, fijaos. En todo el devenir de la sentencia Talpis hay un momento donde a mi juicio el Estado ha incumplido claramente su deber de protección, pero no es el último momento, es el momento en el cual la mujer pide ser alejada del marido y que se le ofrezca un lugar donde quedarse, y aunque inicialmente se le ofrece, después, por alguna razón que parece que tiene que ver con la falta de medios, no se le da. Desde mi punto de vista, ahí el Estado está obligado a proporcionarle eso, pero no es una medida que tenga que ver con el derecho penal, de ninguna manera. Tiene que ver con un derecho administrativo, fundamentalmente, o quizá relacionado con sanidad, o con asistencia social, o con lo que sea. Sin embargo, el Tribunal Europeo carga las tintas en el momento final de la intervención penal. Y con esto quiero concluir. A mi juicio, la insistencia en que para la protección de los derechos fundamentales es obligado adoptar medidas penales desplaza el argumento. No solamente pervierte el sentido de los derechos fundamentales, aunque en esto no voy a entrar, sino que hace descansar, digamos, lo esencial en la intervención penal, cuando esa intervención penal podía haber ido precedida de otras medidas no penales que seguramente habrían sido mucho más eficaces para la salvaguarda de los derechos fundamentales. Entonces, yo sí que pienso que hay derechos fundamentales a obtener protección del Estado. Creo que son básicamente los derechos sociales. Y creo que también para los derechos que no son sociales, seguramente el Estado tiene obligaciones positivas de tutela. Pero no creo que esas obligaciones positivas sean obligaciones de naturaleza penal. Y con esto ya concluyo. Pido disculpas por haberme extendido demasiado.